Bienvenidos al episodio número 10 del mundo rosa y no tan rosa del emprendimiento. El día de hoy es un episodio totalmente diferente. Estoy haciendo una sinergia en video para hacer esto un poco más interactivo y también es el cierre de temporada de esta primera temporada de la cual me siento muy orgulloso y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en esta primera temporada. Nos acompaña Ramiro Pedraza. ¿Y por qué nos acompaña él? Porque este capítulo es diferente. El día de hoy me toca a mí ser el entrevistado en lugar de que yo entreviste a alguien más. ¿Cómo estás? Muy bien, dale. ¿Tú cómo te sientes? La verdad es que estoy un poco nervioso. O sea, creo que a lo largo de la temporada no me puse tan nervioso, pero en este episodio sí estoy un poco nervioso. Entonces, voy a dejar que las cosas fluyan y voy a dejar que me entrevistes a tu manera. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, aprovechando que está aquí tu audiencia y todo, pues te quiero dar las gracias por invitarme. Sé que es un proyecto bastante importante para ti, sé que es tu bebé y pues qué mejor aportar de alguna forma que estando en este episodio y que me des el honor de entrevistarte y que tu audiencia también conozca un poquito más sobre ti. Muchas Entonces, gracias. pues lo que creo que me gustaría que las personas que nos están escuchando conozcan de ti es quién eres. Y me gustaría acotarlo un poco a que nos digas quién eres fuera de Mary Kay. ¿Quién es Alejandro García? Ok, ¿quién soy fuera de Mary Kay? Soy una persona muy leal ante mis amigos. Conservo amigos de muchísimos años. Soy una persona muy entregada, una persona muy apasionada que le gusta mucho el estar conviviendo con las personas, el estar desarrollando como todo ese tipo de habilidad y comunicación. Me gusta mucho cocinar, amo cocinar. O sea, eso fue algo que lo descubrí cuando me fui a vivir ya solo. Y fue cuando descubrí que la cocina era una de mis pasiones. Y también me relaja. O sea, también es una parte que me relaja a veces y me gusta hacerlo, ¿no? Me gusta experimentar mucho en la cocina. También me gusta, hace tiempo retomé esto, que tenía muchos años que no lo hacía. Me gusta mucho jugar Sudoku. O sea, me puedo quedar en las noches así jugando Sudoku hasta que lo termino. Entonces, creo que eso me describiría a mí fuera de Make. Creo que hay una parte muy importante de todos y lo traigo a colación porque sé que es una parte muy importante de ti, o al menos es algo que yo me he dado cuenta y que descubrí cuando tuve la oportunidad de conocer a tu familia, ¿no? Creo que, eh, quieras o no, todos somos el reflejo de nuestra familia y me atrevo aquí a abrir un poquito también de esa historia que te cobija. Creo que tienes una familia que ha impactado mucho, ¿no? En la forma en la que eres, en la forma en la que te desenvuelves con otras personas, ¿no? Eh, no ser la única persona que piensa que te es muy fácil, es muy amiguero, no establece relaciones, conexiones, y es algo que noto también con tu familia, que noto del lugar de donde vienes. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues mira, realmente mi familia ahorita, la mayoría de mi familia está ubicada en Hermosillo. Yo soy originario de Hermosillo. Después, por alguna situación de trabajo, me mudé a Guadalajara. En Guadalajara vive mi tía con la que más me llevo actualmente. Tengo muchísima convivencia con ella, su esposo, sus hijas. Viví un tiempo con ellos cuando vivía en Guadalajara. Ellos fueron los que recuerdo cuando le hablé a Maribel y le dije, oye, me están ofreciendo esta oportunidad de trabajo en Guadalajara. Ella me dijo, vente, te quedas en mi casa. Y estuve con ellos ahí unos meses. Y mi familia, la verdad es que siempre han sido muy amigueros. Y hablando desde mis abuelos, desde mi mamá, mis tíos, todos. Por ejemplo, en casa de mis abuelos, yo recuerdo, siempre estaban los amigos de mi abuelo cuando estábamos chiquitos. O en los cumpleaños de nosotros, siempre estaban sus amigos. Y siempre, pues, era que, el tío Marquitos, ¿no? O el tío tal, o el tío así. Siempre crecimos como con esa parte de estar siempre acompañados de mucha gente.
O, por ejemplo, en casa de mis abuelos siempre nos reuníamos los domingos. O sea, siempre había carne asada los domingos, o siempre había algo que hacer. Y la gente sabía que siempre estábamos ahí. Entonces, recuerdo que siempre eran amigos de mi mamá o de mis tíos. También ellos tenían como círculos de amigos como muy en común. Entonces era, oye, estamos aquí en casa de mi mamá, vente, o marcaban ellos, así de, oye, están ahí echándose unas chéves o algo así, y llegaban ahí. Entonces, siempre era fiesta, siempre era esa parte de que la casa estaba llena. Y siento que eso viene también, ahora que vivimos acá en Querétaro, la parte en la que de repente yo siempre soy con los amigos, así de vénganse a comer a la casa, vénganse a desayunar, organizar esto, organizar lo otro. O sea, siempre me gusta que esté la casa con gente. O sea, es esa parte. Me consta. Me consta. A veces, no es que yo sea como el Grinch, ¿no? Pero a veces le digo, "Alex, no podemos tener todos los fines de semana gente. Pero bueno, creo que también hemos aprendido, ¿no? Pues encontrar como ese punto medio, Sí, ¿no? es equilibrio. En el que nos sintamos a gusto y acompañados. Creo que los dos somos personas que nos gusta mucho rodearnos de Sí, buenas amistades, ¿no? sí. Y bueno, hablando sobre Mary Kay, ahora sí. Eh, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a este mundo rosa? ¿En qué momento lo conociste? ¿En qué momento dejó de ser solamente el mundo de alguien más para convertirse en tu mundo rosa? Pues mira, Make llegó a mi vida hace bastante tiempo. Yo creo que hace como unos 10 años. La comadre, la Pau, que algunos de aquí la conocen y lo ubican, que también estuvo invitada acá. Ella es directora de Mary Kay. Y entonces recuerdo que en una ocasión ella me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy vendiendo unos sets de producto porque estoy cerrando una corte de ventas. Es mi cierre de año seminario, entonces tengo una gran meta y necesito esto. Y le dije, ah, sí, dime cuánto es. Y ni le pregunté qué era, ni le pregunté cuál era su meta, nada, nada. O sea, porque yo estaba cero relacionado con el mundo Mary Kay. Recuerdo que compré ese tratamiento, me duró años. O sea, me duró como 4 años, yo creo, fácilmente. De repente recordaba que lo tenía y era así como, ah, tengo una crema de noche, me la ponía. Y en ese tiempo yo vivía en Hermosillo. Después me mudé yo a Guadalajara por cuestiones de trabajo. Y ellas iban a un evento que se llama Liderazgo. Es un evento solo para directoras del Medicaid. Y entonces cuando ellas iban, se quedaban, la pausa quedaba en mi casa. Si iba con su novio en ese momento, pues se quedaban ahí los dos en mi casa, se quedaba ella o ahí. Y recuerdo que previo a un liderazgo, me dijo, ay, tenemos una amiga que vive en Guadalajara, te la vamos a presentar. Y yo, ah, ok, pues chido. Resulta que por azares del destino estaba yo aquí en Querétaro en un festival de vinos y conozco a Sara. Entonces conozco a Sara esa noche Aquí en Querétaro. aquí en Querétaro. Ok. Los dos vivíamos en Guadalajara, teníamos amigos en común que no sabíamos y entonces nos conocemos acá en Querétaro. Cuando nos conocemos empezamos a platicar y fue como, ah, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? Esto, lo otro. Y me dice, yo tengo una amiga de Hermosillo, se llama Caro Castillo. Y le dije, es de mis amigas. Claro que Sara pensó que yo le estaba viendo la cara y que me estaba riendo de ella. Nos tomamos una foto, se la mandamos a Caro y Caro fue así de, ¿qué están haciendo ustedes dos juntos? O sea, ¿quién los juntó? ¿Qué está pasando? De ahí Sara y yo empezamos a salir, vivíamos súper cerca, vivíamos como a 10 minutos uno del otro. Empezamos a salir y era de que, oye, voy al súper, que donde me acompañas, vamos al cine, esto, lo otro. Nos hicimos muy amigos. En ese tiempo yo trabajaba para una cadena de restaurantes que eran de mis primos, pero yo estaba hasta la madre, o sea, literal estaba harto de trabajar ahí. No tenía tiempo, siempre me estaban exigiendo un chorro de cosas, ya sabes, el familiar, entonces era 24/7, muy mal. Y Sara me decía, vente a trabajar con mi mamá, vente a trabajar con mi mamá. Recuerdo que un día hubo un problema en la oficina, me fui a comer yo con Sara y cuando estaba en la comida me hablan y me preguntan así de, oye, ¿qué pasó? No sé qué, y yo así, tal cosa, ahorita termino de comer y voy a la junta y entonces me dicen, no, si tú no solucionaste eso no puedes venir a la junta.
Y yo recuerdo que me sentí muy frustrado porque era como un proyecto muy importante que venía y me iban a dar a mí el cargo como de toda la mercadotecnia de ese proyecto. Y yo recuerdo que me sentí súper mal y Sara volteó y me dijo, salte de ahí. ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas ganar? Vente a trabajar con mi mamá. Yo ni negocié nada, yo a su mamá la había visto una vez o dos veces antes de eso. Su mamá estaba en el viaje de directoras nacionales, Sara le escribió y le dijo, tengo un amigo que necesita trabajo acá y allá, quiere ganar tanto de lunes a viernes. Alejandra fue así como, no, también los sábados, se hizo la negociación. Me recuerdo que era como mediados de mayo y Sara me dijo, mi mamá regresa el 13 de junio, el 14 hay una junta de directoras, te ve ahí. Y yo, perfecto. Renuncié a mi trabajo y les dije el 13 de junio es mi último día de trabajo, yo me voy. Y así llegué a Mary Kay. O sea, digamos que llegó esa oportunidad como anillo al dedo en el momento en el que más lo necesitabas. Llegó totalmente en el momento que más lo necesitaba, en el que me sentía súper agobiado, pero también fue como un cambio muy raro, porque cuando yo entro a Mary Kay, o sea, cuando yo llego a la oficina de Alejandra, había dos asistentes arriba de mí. Entonces, ellos tenían pleito entre ellos, yo quedaba en medio de los dos, o sea, porque a uno de ellos yo lo conocía porque también era amigo de Sara y amigo de otros amigos, entonces yo salía con ellos de fiesta. Y la otra asistente ya tenía muchos años trabajando con Alejandra. Entonces, entre los dos tenían muchísimo pleito. Yo quedaba en medio. Literal era el chavo que sacaba las copias, que armaba la paquetería. O sea, los primeros meses como que sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué me estoy frustrando? Y pues sí, sí al principio como que tambaleé un poco. Después, este chavo renunció la chava primero y luego renunció él y me quedé yo en la oficina sin saber absolutamente nada. O sea, yo no sabía nada. Y para empezar, yo no sabía con quién trabajaba. O sea, yo no sabía como el nivel de la persona con la que yo trabajaba. Y recuerdo que le hablé a esta chava y le dije, necesito que regreses y me capacites. Le dije, dame 15 días, o sea, capacítame. Y ella me dijo, no voy a regresar. O sea, si él está todavía ahí, no voy a regresar. Y le dije, es que él ya no está y estoy solo. O sea, necesito que me capacites. Y ella regresó un 1 de septiembre y estuvo del 1 al 14 de septiembre y se fue. Y me enseñó todo lo que necesitaba aprender para brincar de dos posiciones de asistente. Y así fue como comencé. Oye, qué interesante, digo, yo ya conocí esta historia, ¿no? Pero algo que me resuena mucho desde que me enteré de cómo llegaste y después de ver todo lo que Mary Kay es y todo lo que significa en la vida de las personas, me parece muy interesante cómo llegaste, ¿no? La mayoría de la gente llega a través de la oportunidad, a través del negocio, a través del producto. Tú llegaste, ahora sí que digamos que por la cocina, ¿no? Tuviste que limpiar la cocina, tuviste que llegar a ordenar las cosas y aprender todo eso que me imagino que ellos ya lo conocían y me imagino que Alejandra te exigía también cierto conocimiento, ¿no? Cierta experiencia alrededor de lo que implicaba, ¿no? Y tú no tenías esa noción. Fíjate que era un poco complicado porque alguna vez ya después me pude sentar a platicar con ella y como aclarar esos puntos, ¿no? Pero era un poco complicado porque obviamente para el nivel que tenía Alejandra y para el área tan grande que era, pues era el área número 1 de México en ese momento y te puedo decir que hasta ahorita lo sigue siendo, viendo los números que se siguen produciendo. Pero pues ella tenía un ritmo de trabajo muy acelerado, entonces era de quiero esto, quiero el otro, sácame este reporte, sácame esto, fíjate tal persona de tal línea, cómo va, y entonces yo decía, ¿dónde reviso eso? O sea, a ver, es que no sé dónde sacar el reporte, no sé dónde revisar esto, no sé dónde revisar el otro, y obviamente, pues ya conforme la práctica, pues ya me fui haciendo un experto total en todo el manejo del área nacional, en todo el manejo de la página. Muchas veces ya nos reíamos porque ella me decía, no, pues sí, ya parece que me lees el pensamiento de cosas que me pedía, entonces yo le, sí, mira, esto de tal persona y acá y allá y así, o sea,
ya después hicimos un switch de trabajo muy padre. O sea, y fue como esa parte, cuando llegó la pandemia, que fue toda la parte ya de estar en casa, de estar en home office y todo eso, empezamos a trabajar un poco más juntos. ¿Y por qué? Ella trabajaba muy pegada a sus asistentes. A mí esa parte al principio no me tocó tanto porque la oficina estaba en remodelación. Entonces, o sea, me acuerdo que yo trabajaba así entre plásticos, literal, solo en mi escritorio. O sea, y emplasticaban toda la oficina porque era tirar paredes y era levantar y era como toda esa parte. Entonces, Ale dejó ir como unos 6 7 meses, yo creo, dejó de ir a la oficina. En eso llega pandemia, empezamos a trabajar más juntos. Me migré yo a su casa. Entonces ya trabajamos de una forma diferente. Y ahí, en la parte tecnológica, ella era una persona muy tecnológica. Y con todo lo que yo conocía y todo lo que ella conocía, hicimos un switch de trabajo increíble. Que hasta el día de hoy sigo adaptando muchas cosas que trabajé con ella y que aprendí con ella, lo sigo haciendo diario. O sea, señal de eso, tengo una alarma todos los días a las 2:30 de la tarde para que no se me olvide revisar quién cumpleaños. Te recuerdo que un día me dijiste así, ya, quita esa alarma, porque esa alarma suena todos los días. Y te dije, es mi recordatorio. O sea, desde hace 4 años esa alarma suena todos los días a las 2:30 y creo que nunca planeo quitarla. Me, me dio pues mucha risa, ¿no? Y es una historia que compartimos. Ali y yo nos conocimos a finales de febrero del 2022. Y me acuerdo que cuando nos estábamos conociendo, pues obviamente salió esta plática, ¿no? De quién eres, de qué haces. Entonces, claro que para una persona totalmente ajena a este mundo, pues digamos que el contexto a veces no nos es suficiente, ¿no? Y tenemos que conocer más y hacemos unas preguntas y nos quedamos con dudas y así. Pero la forma en la que yo logré captar cuál era la relación que Alex tenía con su trabajo, le digo, ah, ok, entonces eres como Anne Hathaway en El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Y Ale es Meryl Streep, el personaje, ¿no? Y me dice, pues sí, más o menos, ¿no? Entonces, Claro, era la referencia total. O sea, ya después me reía de eso, pero sí, era la referencia total a cómo éramos, ¿no? En niveles. oye, y déjame preguntarte, ¿qué ha sido en este mundo rosa? ¿Qué ha sido lo que has enfrentado como hombre, ¿no? ¿Cómo es para un hombre entrar en este mundo rosa y dejarse empapar por todo eso? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Qué nos puedes compartir? Porque, bueno, de lo que conozco, ¿no? Muchas de las directoras, de las consultoras son mujeres en gran medida. ¿Qué significa para un hombre formar parte de Mary Kay? Fíjate que al principio cuando estaba de asistente, de repente sí era difícil en la cuestión, pues obviamente todas las mujeres tienen su temperamento, cambios de humor, eh, ven el negocio de una forma muy diferente a como lo ven los hombres. Y entonces yo me acuerdo que me frustraba mucho porque de repente te encontrabas con directoras enojadas, con directoras frustradas, que a lo mejor no habían tenido un buen día. Algunas veces me tocó pagar los platos rotos por algún mal día de alguna directora. Y recuerdo que al principio yo me enojaba mucho y yo decía, ¿por qué me habla así? O sea, ni me conoce, ¿por qué me grita por teléfono? O sea, ¿por qué tiene esa actitud conmigo? Después pude limar asperezas con algunas directoras con las que pasó eso. Entendí entendí que es un negocio en el que las directoras meten mucho el corazón, entonces de repente tienen como un mal día o otro mal día. Algo que me caracteriza mucho a mí con mi personalidad es que no me engancho tanto en las cosas. Entonces siento que si algo me pasa, me lo puedo sacudir y es que todo pasa. O sea, es muy relax, ¿no? Y siento que eso me ha ayudado mucho en el negocio. Algo que me pasó cuando recién llegué a Querétaro
ya como consultor que empecé a abrir mi mercado aquí, recuerdo que en una ocasión, en un grupo de WhatsApp del condominio, recuerdo que mandé yo el folleto de look y me presenté y fue así como, soy Alejandro García, soy consultor de belleza Mary Kay, lo que necesiten, les mando el folleto. Y recuerdo que una vecina respondió el mensaje en el grupo y puso, ¿cómo puedes estar vendiendo Mary Kay si Mary Kay no acepta hombres? O sea, de seguro lo estás haciendo mal, esas no son las políticas de la compañía. Y recuerdo que me tiró mucho hate en el grupo O de sea, era una vecinos. persona que estaba, Era que una estuvo persona, o era que una formó persona que parte de... estuvo, era una persona que estuvo en Mary Kay hace muchos años, porque después recuerdo que yo le contesté y le dije, señora, buen día, Mary Kay acepta hombres desde julio del 2020, entonces yo estoy 100% Ujú. inscrito en la compañía, con todas las reglas, con todos los valores, y es algo que yo siempre respeto muchísimo, la regla de oro de Mary Kay y las reglas y valores que tiene la compañía. Y recuerdo que le contesté y luego ya después la señora me dijo, te pido un maquillaje y un polvo. Se los llevé y cuando se los entregué me dijo, es que la compañía no aceptaba hombres y ellos decían que nunca iban a aceptar hombres. Y le dije, sí señora, pero los tiempos cambiaron en julio del 2020, o sea, le aventé todo mi speech. Ujú. No se quedó como que muy convencida, pero esas han sido de las pocas veces que me he enfrentado como esa parte del rechazo o que de repente dicen, la compañía es de mujeres que están haciendo los hombres aquí. Pero también me ha tocado que clientas me dicen, oye, qué padre, o sea, qué padre que los hombres ya están en este negocio, qué padre que los hombres lo están haciendo, o compañeras directoras que de repente me dicen, aprendo mucho, mucho de cómo los hombres hacen el negocio, porque hacen el negocio de una forma muy diferente. Sí, creo que a final de cuentas, pues el mundo está cambiando, ¿no? Mary Kay obviamente no es la excepción y pues estamos en tiempos en los que reconocemos que la diversidad es importante, ¿no? Y que definitivamente cuando tenemos a personas que vienen de diferentes contextos, que aportan desde un género distinto, ¿no? Desde ideologías distintas, pues también todos y todas crecemos junto con eso, ¿no? Y Ale, ¿en qué momento pasas? Digo, ya nos hablaste un poquito de lo que pudiste enfrentar como consultor, ¿no? Pero ¿en qué momento pasas, ahora sí, de la cocina, ¿no? De estar en este mundo detrás, o si lo asemejo a mi mundo que yo conozco, ¿no? Atrás bambalinas, Ajá. a decir, ¿sabes qué? Quiero estar en ese escenario. Mira, fueron como dos etapas. La oportunidad para los caballeros se abrió en julio del 2020, el 1 de julio del 2020. Recuerdo que estábamos en la junta, hacían una junta virtual para las directoras nacionales, entonces recuerdo que la estábamos viendo y dan la noticia de que a partir de hoy los hombres ya se pueden ingresar al sistema, esto y lo otro. Y recuerdo que a Sara y a mí la cabeza nos explotó y dijimos, claro que sí, vamos a hacer un súper negocio juntos y mira y esto y lo otro y así. Te ingresas hoy, 3 meses, mandas la carta de intención, empezamos todo, traemos una revolución completa. Y yo le dije, ya para el 31 de diciembre dejo de ser asistente de tu mamá, contratamos a alguien antes de que, cuando yo empiece a calificar para director y ya dejamos esto y sí, y acá y allá. No, no, o sea, Sara y yo hicimos y deshicimos el mundo ese día. Como a los 20 días nos enteramos que Ale tenía cáncer de nuevo. Y yo recuerdo que en mi cabeza dije, no es el momento de irme. No puedo dejar la oficina cuando más me necesitan. Y, y pausé eso, me enfoqué totalmente en todo lo que se necesitaba en ese momento. Fue un proceso de 2 años y medio aproximadamente, como en muchas situaciones. Eh, Ale falleció el 8 de abril y yo seguí un tiempo todavía, ¿no? Como manejando toda esta parte de pendientes que había, ayudar a sus hijas en algunas situaciones y todo eso. Cuando yo me mudo a Querétaro, en ese tiempo yo vivía en Guadalajara. Cuando tomo la decisión de mudarme a Querétaro, eh, me mudé en septiembre y recuerdo que para finales de septiembre estaba hablando con Sara y Sara me dijo, ya es momento de que te ingreses como consultor. O sea, me dijo, ya.
ya es momento. Le dije, va. Y fue cuando lo retomé. Fue cuando retomé volver a entrar a la fuerza de ventas. Creo que fue muy acertado que lo hiciera de esa forma. Y al principio me sentí frustrado como los primeros meses. ¿Por qué? Porque me daba mucha risa, ¿no? La gente que ya sabía que yo estaba dentro del negocio ya como consultor, me decían, es que ya, güey, tú nacional mañana, o sea, ya. O sea, ¿tú sabes todo? Y entonces yo les decía, sí, o sea, yo sé manejar un área nacional. O sea, si el proceso es así, o sea, yo sé esto, pero yo no sé esta parte que es como todo todo, o sea, como la base del negocio, que es pues hacer la unidad, el contacto frío, el desarrollar a la gente para poder llegar al directorado. O sea, esa parte no la sé. ¿Te sé manejar una área nacional? Sí, sí la sé manejar, pero la base no la tengo. Y entonces ahí me frustré demasiado. Hubo como dos, tres veces que sí contesté groseramente, o sea, que me preguntaban así de, oye, pues ya cuándo, ¿no? O sea, pues ya tienes un año como consultor, pues ya cuándo. Y entonces sí me llegué a molestar. Empecé a trabajar en mí y algo que me costó mucho fue creer en mí. O sea, yo no creía tanto en mí y yo no creía que lo podía hacer. Y entonces hasta que un día me senté y dije, a ver, necesito trabajar en mí porque sé lo que da el negocio, sé todos los beneficios que te da el negocio. Y yo siempre les he dicho, yo conocí Mary Kay de una forma muy diferente a como la conocieron todos. O sea, yo conocí Mary Kay de la mano de la persona número uno en México, cuando yo ni sabía quién era mi jefe. Y entonces todo el mundo entra conociendo la compañía desde abajo. Y a mí me pasó al revés. O sea, yo conocí la compañía desde arriba y luego empecé yo de abajo. O sea, pero ya conociendo todo lo que la compañía te puede dar. Creo que eh, esta parte que mencionas, ¿no? Y me gusta mucho que en tu conversación día a día y en tu conversación día de hoy, siempre está Ale, ¿no? Siempre está Ale presente. Me queda clarísimo que es una persona que fue sumamente importante en tu vida. Creo que ella comenzó este proceso en este nuevo Alejandro, ¿no? De creer en ti, ¿no? De confiar en ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue trabajar para Alejandra del Rocío? Creo que eso es algo que a muchas de las personas que te escuchan y que conozco, ¿no? Que te relacionan con eso, eh, es algo que quizá pues conocen una cierta parte, ¿no? Ujú. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué les puedes contar a esas personas que es la leyenda, es Alejandra del Rocío, pero tú que la viste en sus mejores momentos y que la viste en sus peores momentos? ¿Qué nos puedes compartir? Mira, para mí, o sea, hay muchos recuerdos con ella que yo siempre voy a atesorar. Y sí, siempre está presente conmigo todos los días. Tengo su foto en mi escritorio, entonces todos los días en la mañana me siento, la veo, de repente ahí le aviento así de qué onda, ¿cómo estás? Buenos días, de acá, ¿no? Ahí me platico con ella. ¿Qué experiencias me llevo con ella? Al principio fue un poco difícil porque los dos tenemos un temperamento muy alto. Sí, de repente así nos gritoneábamos así, no, pero es que yo quiero hacer las cosas así, así. Pero fue una de las experiencias más chingonas en mi vida y jamás lo cambiaría. O sea, porque más allá de, más allá de ser la directora nacional, ¿no? Que de repente la llegaban a ver así como muy inalcanzable. Yo conocí a esa Alejandra del Rocío tan humana, tan divertida, o sea, que de repente teníamos unas pláticas increíbles. Me acuerdo uno de los momentos que más atesoro, en una ocasión
nos fuimos de viaje a Michoacán y fuimos por un coche a Michoacán y entonces de regreso nos aventamos, no sé, como unas 7 horas en la carretera, pero veníamos ella y yo solos en el coche. O sea, de regreso veníamos en dos coches y nos tocó a ella y a mí regresarnos solos en un coche. Imagínate 7 horas platicando. No, 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 o sea, y todavía recuerdo, yo venía manejando, entonces platicábamos y platicábamos y ya sacábamos un tema y ya sacábamos otro. Pero ese viaje fue como muy especial porque eh, de repente cuando viajábamos o de repente cuando nos sentábamos a platicar, pues terminábamos hablando de Mary Kay, ¿no? O sea, todo el mundo, todo se ligaba a Mary Kay. Y ese viaje recuerdo que hablamos un chorro de cosas, o sea, como de familia, de cuando éramos jóvenes los dos, de aventuras, de cosas que jamás me imaginé que platicáramos, ¿no? Y me acuerdo que ya cuando llegué a mi casa, había un Oxxo cerca de mi casa, entonces llegué y yo, voy al Oxxo, le dije. Y me dijo, sí, está bien. Me voy a bajar contigo. Entonces ya nos bajamos al Oxxo y yo así de 2 botellas de vino, porque era domingo y el lunes era puente. Y entonces yo 2 botellas de vino y me dice, es domingo. Y yo, sí, mañana no trabajo. Ah, ok. Y yo, ¿qué tiene? O sea, ya después dije, no manches, o sea, ¿cómo llegué yo? Y así, así 2 botellas de vino al colegio. Pero era esa parte en la que después ya éramos muy amigos. O sea, y no sé en qué momento de la vida se cruzó esa línea de jefa, porque fue una cruzada de línea muy cabrona, en la cual, o sea, ya convivíamos muchísimo. Toda la parte de esta enfermedad me tocó vivirla muy de cerca. Y también la aprendí, bueno, no la aprendí, o sea, más bien cada día la fui queriendo más, o sea, cada día fui conociendo más a esa persona que pocas personas tuvieron el gusto de conocer. Y si algo me siento orgulloso de todo lo que hice con ella, fue que la conocí muchísimo y todos los días la admiré y todos los días la respeté y hasta el día de hoy, o sea, yo siempre lo digo, mi admiración y respeto para ella todos los días. ¿Qué le dirías? Digo, sé que hablas con ella, ¿no? Sé que está en tus pensamientos. ¿Qué le dirías hoy? ¿Qué le diría? Que la extraño mucho, pero también está muy cagado porque está muy presente en mi vida, o sea, me ha metido 2, 3 sustos, de repente la sueño bastante. Estamos muy conectados en muchas cosas y sé que sé que está orgullosa de mí y a veces me lo he cuestionado, ¿no? O sea, como, ¿qué pensará de esto que estoy haciendo? Recuerdo cuando me seleccionaron como embajador, recuerdo que lo primero que pensé fue así de gracias. O sea, lo primero que hice fue darle las gracias porque ella ingresó ese chip en mí de todo lo que es Mary Kay. Y si yo hago Mary Kay y amo Mary Kay como con esa parte de los valores y de respetar y de hacer las cosas bien, es porque ella me lo enseñó. O sea, y es como ese legado de ella que pues obviamente queremos y hacemos todos los días para que ese legado se mantenga vivo. No, y sin duda, ¿no? Yo creo que es muy evidente el legado que dejó, ¿no? Y cómo esto, no solamente tú te has visto tocado, ¿no? Sino me atrevería a decir que muchas personas, de lo poco que sé de ella, no tuve la oportunidad de conocerla, me hubiera encantado, pero eh, pues yo también he tenido, ¿no? Pérdidas recientes y en ese proceso también entendí
¿no? Que a veces que las personas generan un vínculo con nosotros de distintas formas, ¿no? No solamente ese vínculo físico, que es el que estemos aquí y que compartamos tiempo y espacio, sino también en lo que otras personas significan, ¿no? U otros objetos se pueden significar alrededor de una persona. Y también está, siempre vas a tener esa conexión espiritual, ¿no? Con ella, esté en el plano en el que ella esté o en el que tú decidas estar, o en el que te toque estar, ¿no? Entonces, eso a mí es algo que me ha ayudado mucho a aceptar cuando las personas ya no comparten este mismo plan con nosotros, pero saber que podemos seguir teniendo ese vínculo a través de nuestra alma, a través de nuestra esencia, a través de esas pláticas diarias, a través de esos sueños, a través de manifestar nuestros deseos, ¿no? De pedirles a veces Ujú. esa ayuda. Entonces, creo definitivamente que Alex sigue muy viva por ti, por todas las personas que se dejaron tocar por ella y sobre todo que impactaron, ¿no? Enormemente a través de este negocio que, que amas, que admiras profundamente. ¿Qué crees que sea lo que más ha aportado Mary Kay a el Alejandro que tengo hoy aquí frente a mí? Me he vuelto una persona más sensible, me he vuelto una persona más comprensiva, me he vuelto una persona que entiende más a las personas, o sea, como que, y bien lo dice la compañía, ¿no? La compañía tiene esa característica y ese letrero invisible que dice, hazme sentir importante, ¿no? Y entonces, creo que eso es lo que más me ha cambiado, porque pude en algún tiempo llegar a ser una persona muy déspota, una persona muy corajuda, una persona como que, pues sí, de repente trataba mal a las personas. Y entonces creo que Mary Kay ha hecho eso en mí, o sea, como una parte más empática con las personas y una parte justo en algún momento con algunos amigos lo decía, o sea, cuando estás dentro del mundo Mary Kay, pues desayunas, comes y cenas Mary Kay, o sea, todo tu mundo se vuelve un mundo rosa. Y no porque sea un mundo rosa como tal, pero ves la vida de una forma diferente. Y es donde entra como esa parte del hazme sentir importante, porque buscas que las personas estén bien. O sea, buscas que todo lo que está a tu alrededor esté bien. Y creo que eso es lo que más me ha cambiado y disfruto mucho, o sea, disfruto mucho y de verdad agradezco muchísimo que Mary Kay haya llegado a mi vida para bien. Me da mucho, Me da mucho gusto, me da mucho orgullo lo que has logrado, la persona en la que te has convertido de este par de años, ¿no? Que te conozco y que sin duda es evidente, ¿no? Este cambio, como tú lo dices, en todo aquello que forma parte vital de ti, ¿no? De tus rasgos de personalidad, de evolucionar y ser una mejor persona. Me gustaría también, pues, destacar aquellas habilidades que quizá das por sentado que tienes, pero yo admiro mucho la capacidad que tienes de resolver, ¿no? Se puede estar colapsando el mundo, puede haber esta llamada mientras tienes a otra persona que no le pasa el pedido, mientras estás viendo que esta feta dé con el lugar, ¿no? Esta capacidad que tienes de ser multitasking es algo que admiro y que envidio mucho Mira, y que sin duda creo que lo aprendiste porque lo tenías que aprender, ¿no? mira, esa capacidad que tengo de multitasking, Alejandra me lo desarrolló muy cabrón y ahí va. O sea, yo había veces que estaba en la oficina y yo colapsaba, o sea, de que ya colapsaba porque estaba con las tres impresoras acá, que sacando las copias y luego acá con las cajas armándola y luego con el celular porque era como call center, estaba en seguimiento y luego la llamada y entonces de repente entre llamada y llamada Ale me decía así como, oye, quiero esto y yo así como, recuerdo que en alguna ocasión le dije, a ver, ya no puedo. O sea, le dije, ya no puedo, voy a colapsar. O sea, dime a qué le doy prioridad. Y entonces en la oficina prioridad era todo, o sea, todo urgía para ayer.
Y entonces así, yo, dime porque voy a colapsar. Y entonces recuerdo así que me decía, a ver, Alejandro, tú puedes. Tú siempre puedes. Solucionar. Y entonces yo le decía, no, no puedo, no puedo. Y me decía, tú puedes, tú siempre puedes. Pero así, o sea, regia, así, pacífica, enfrente de mí, así. Tú puedes, tú siempre puedes. Y entonces yo respiraba y yo decía, ¿cómo chingadas madres yo puedo si la oficina está al borde del colapso? O sea, y entonces así, me acuerdo que respiraba y yo decía, bueno, yo puedo. A ver. Y empezaba y organizaba todo y así. Y entonces siento que ella fue la que me desarrolló ese talento multitasking que ahorita y me pasa, o sea, de repente cuando estoy así como dices de que, y esto y la llamada y acá y el Zoom y así, de repente así en mi mente digo, voy a colapsar, voy a colapsar, voy a colapsar, y de repente agarro, volteo, veo su foto y digo, tú puedes, tú siempre puedes, ¿ok? Tú siempre puedes, sí, ya, fluye y lo hago. Muy bien, entonces cuando te vea que no puedes, que estás al borde de colapso, ya sé qué frase voy a usar Pues sí, para motivarte. esa es como la frase mágica en la motivación del colapso. Oye, para ir cerrando un poquito, eh, pues estás en este momento cerrando tu 10º episodio de esta primera temporada que espero y te deseo que sean muchas, muchas más. ¿Qué, qué viene para ti? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos están en puerta? Y sobre todo, ¿cómo te visualizas? Mira, ¿qué viene para mí? Te puedo decir que algo que pausé en un momento por toda esta parte, en la parte de no creer en mí, en la parte de no saber cómo desarrollar, como toda esta parte, fue pausar el directorado. O sea, hubo un momento en el que me dio un poco de miedo de decir, no mames, no lo puedo hacer, no puedo, no puedo. Ahorita, después de estar trabajando personalmente en mí, creo que estoy más que listo para ya aventarme al ruedo de un directorado y empezar a crecer, empezar a desarrollarme. Eh, este podcast me ayudó muchísimo con todas las amigas invitadas que tuve. O sea, creo que el que sanó muchas cosas y el que desarrolló muchas cosas a lo largo de estos 2 meses de la primera temporada fui yo. Me ayudó bastante, me siento mucho más fuerte, me siento muy emocionado. Eh, a súper corto plazo viene seminario la siguiente semana. Es algo que me emociona bastante. ¿Por qué? Porque voy a ser maestro en seminario. O sea, y, y siempre es como, o sea, cuando estás dentro de Medicaid, como que siempre es una ilusión para ti, ¿no? El que la compañía te hable a grabar un video o el que te hable en algún evento, ¿no? Y entonces este año para mí fue cumplir ese sueño de que me llevaron a Monterrey a grabar unas cápsulas, me hablan para que sea maestro en seminario. Entonces eso me tiene súper emocionado y sé que es como una plataforma que viene para impulsarme muchísimo, para darme muchísimo crecimiento y, y para que yo me dé cuenta de todo ese potencial que tengo. Entonces eso es así súper a corto plazo porque el seminario es la siguiente semana. Eh, ¿Qué más viene? Pues te digo, obviamente quiero empezar a trabajar y desarrollar ese directorado, fortalecer este proyecto que me ha encantado y ha tenido muchísimos comentarios súper bonitos y también tener muchas más invitadas. Ya tengo por ahí una lista de más personas que van a estar invitadas y eso es lo que viene. Fíjate, qué padre que lo que hablamos, ¿no? En aquel momento en el que necesitabas esto, que necesitabas cambiar de trabajo, que necesitabas un nuevo aire, necesitabas nuevos bríos, llegó esta oportunidad y fíjate cómo en este año también se han abierto estas puertas, no porque sí, ¿no? Todos son el resultado Ujú. de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu pasión, de tu garra. Pero estoy súper seguro que hace un año no lo vislumbrabas así, ¿no? No, Fue algo que se fue dando, que llegó en el momento que tenía que llegar y, y sobre todo me emociona mucho esto que estás haciendo con el podcast, porque fíjate cómo queriendo a lo mejor
sabes, hacer esa diferencia en las otras personas, el decir, bueno, y si cuento estas historias y cuento cómo esto es importante, que quizá lo hiciste con esa intención de ayudar a las personas que todavía están buscando cómo teñir de Sí, rosa su mundo, el que salió ganón, ¿no? El que aprendió más, fui yo. fuiste tú. Sí, la verdad es que hace un año no hubiera lanzado este proyecto. Este proyecto es algo que yo tenía guardado en un cajón desde hace como 4 años, con otro giro totalmente diferente. De repente surge la plática con una amiga eh, y sale y surge y todo lo armé en una semana. Y recuerdo que también fue así como, pero ¿cómo todo tan rápido? Y yo, es que no es rápido. O sea, esto ya tiene muchísimo tiempo en mi cabeza. Ya lo aterricé, ya está y va. Y ha sido un super proyecto. Y hace un año yo recuerdo que regresé de ese seminario, no triste, pero sí fue como esa parte del ego donde me pegó, donde la mayoría de las personas no, y la comparativa y el, ay, ¿por qué tú no lo estás haciendo? ¿Porque tú ya no eres director? ¿Porque tú no estás en el escenario? Y obviamente en el mundo rosa existe mucho la comparativa, pero sí recuerdo que regresé de ese seminario un poco dolido y un poco agüitado, pero cómo cambian las cosas. O sea, hoy regreso a un seminario muy empoderado a ser maestro, a disfrutarlo totalmente, o sea, a que sea una experiencia nueva totalmente. Entonces, muy divertido. Y creo que así es la vida, ¿no? De lo que he escuchado en las historias anteriores, ¿no? En estos episodios, muchas de tus invitadas comparten cómo llegas a un seminario y sales empoderadísima y al siguiente año estás por la calle de la amargura, Sí, ¿no? Y al final de cuentas es un reflejo de la vida, pero que sepas agarrar los limones que la vida te da y hacerlos jugo, creo que es también algo que te define, que te caracteriza y, y sobre todo en este tema que estás hablando, ¿no? De la comparativa, de la expectativa, que yo comparto también, porque soy una persona que también soy un poco aprensiva, ¿no? Y pues también tendiendo un poco a sí, complacer a los demás. Creo que si hay alguien en este mundo rosa que ha demostrado que las cosas se pueden hacer de una forma distinta a la norma y al resto, eres tú. Eres ese hombre en un mundo rosa. Eres ese asistente que se convirtió en fuerza de ventas, ¿no? Eres esta persona que quizás sin ser director, estás llegando y estás impactando a todas estas personas a través de este proyecto, que si bien sé, no es único, ¿no? Entonces, fíjate cómo eres también una prueba de desafiar este status quo, ¿no? sí. Y de salir de tu zona de confort. Entonces eso es algo que a mí me gustaría compartirte, que te llevaras, que te llene de bríos y de garra y de empuje para este seminario que estaremos ahí y vamos a compartir. Pues sí, esto es lo que viene, y eso es lo que se va a hacer y no hay más que disfrutar. Ok, muy bien. Y lo único con lo que me gustaría cerrar es aprovechando, siempre tienes el micrófono, pero no tienes tanto el reflector. Entonces, aprovechando que tienes este reflector, ¿qué te gustaría decirle a tu audiencia, a estas personas que han estado contigo en estos 10 episodios, que se han estado uniendo, a esas personas que quizá te están conociendo apenas? ¿Qué les quieres decir? Les quiero dar las gracias por siempre escucharnos, o sea, por todos los jueves estar ahí. Cuando el proyecto empezó, no pensé que fuera a tener un alcance como el que lo tuvo. Recuerdo que a la segunda semana empecé a revisar los views de los primeros 2 capítulos y entonces decía de que te escuchaban en Colombia, en Ecuador, en España y yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo está pasando esto? Empecé a recibir mensajes por la plataforma de Spotify, empecé a recibir mensajes por Instagram. Y entonces también ya me emocionaba mucho que los jueves se estrenara un episodio porque reposteaban, ¿no? Como ya lo escuché, ya esto, sentí esto, me identifiqué con esto. Y
cada episodio tuvo su magia, o sea, cada episodio fue determinado por algo y cada episodio conectó con ciertas personas. Y les quiero agradecer enormemente que todos esos jueves nos hayan escuchado y que lo sigan escuchando. Viene una segunda temporada muy buena con invitados súper especiales y de mucho más aprendizaje y más conexión, porque al final lo que me llevo y lo que espero que ustedes también se lleven es que todos somos humanos. Nadie tiene un corazón desocupado, todos tenemos alguna situación y todos podemos superarlo. Entonces, eso es lo que me gustaría que se lleven y de verdad darles las gracias por estos 10 episodios, estar al pie del cañón, escuchándonos y reposteándonos y llevándose pues todos los aprendizajes y anécdotas. Muy bien, y así será. Muchísimas gracias por compartirnos esto, que vengan los mejores de los éxitos y que esta experiencia en seminario sea todo lo que soñaste y mucho más. Muchas Muchísimas. gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por ser mi porrista número uno y por siempre estarme echando porras y por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí. Y gracias a toda la audiencia por siempre estarnos escuchando. Nos vemos muy pronto en la segunda temporada. Adiós.